que sean promovidos en este curso, ¿no? Yo no sé por qué no fueron promovidos, si algunos están saliendo muy bien en las evaluaciones. Solamente, solamente hago notar que hay 3 alumnos, y voy a decir los nombres, ¿ah? Si digo los nombres, no se sientan menoscabados, simplemente que me he percatado, pues, Gerson Marcaconde, José Quispe Holgado y Rosmel Tintanina, aparte de otros que pueden haber, pero de los 3 yo me he percatado, que tienen una gran virtud. La gran virtud es que se juntan pruebas pasadas mías, tal vez no hayan llevado conmigo, hayan sus pruebas pasadas de sus compañeros que ya pasaron el curso. Y ellos saben que algunas preguntas las pregunto de nuevo y las desarrollan igualito tal como están en la solución que yo les daba. El gran inconveniente es que en clases presenciales yo siempre daba a los estudiantes las pruebas y la solución de las pruebas. Y muchos estudiantes yo les fomentaba, júntense soluciones de exámenes pasados, júntense, practiquen de eso. Bueno, porque en clases presenciales, por más que se junten pruebas pasadas, que está bien, porque ese es el empeño del estudiante, en clases presenciales no dan la prueba con ninguna ayuda, pues, ¿no? Ahora lo malo que en clases virtuales, si está la ayuda, pues yo no estoy viendo. Muy bien, como ya me he percatado, por ejemplo, les menciono, no le voy a decir quién, uno de los 3 que he mencionado, igualito tal como está en mi solución. Pero como saben ustedes, he preguntado una pregunta adicional en la primera pregunta. Igualito, tal como está. Igualito, con mis mismas letras, con mis mismos decimales, todo. Así es que yo ya me percaté ya de que igualito. O sea, el alumno solamente copia la solución que ahí lo tiene. Ya está. Pero le pregunté adicionalmente el voltaje en la mitad de la línea. Y no lo hace, porque como no está en esa prueba, no lo hace. Y no lo hacen los 3 que he mencionado. Entonces, son tromen para copiar y no tienen esa capacidad para hacer una nueva pregunta, que era tan sencilla. Y hay otros que de antemano no son con los que he mencionado, sí han desarrollado todo e incluso la pregunta E de hallar el voltaje en la mitad de la línea. Entonces, ya me he percatado. Tengo 2 posibilidades para las otras evaluaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, o bien, ahí sí tengo que estar pendiente de la prueba, les dicto, y también sé que se forman grupos y se reparten las soluciones. Entonces, una posible solución, como me han hecho, prender las cámaras, posiblemente lo haga. La otra solución es que le dicte la primera pregunta y les doy un tiempo. Todos tienen 25 minutos para hacer la primera pregunta. Todavía no está la segunda pregunta. Pasados los 25 minutos, ahí está mostrándose la segunda pregunta. Tienen, por decir así, 30 minutos para hacer la segunda pregunta. Pasados los 30 minutos, les doy la tercera pregunta. Con eso minimizo lo que se lanzan esto, ¿no? Y eso también puedo hacer. Yo lo puedo hacer, ¿ah? Y de hecho sabía. De hecho lo he hecho más de alguna vez, pero ya a veces ya son conchudos. Algunos. Entré en la evaluación al pasado 15 minutos después de la hora y todavía no subían su prueba. Que están esperando que se lo envíen mediante el grupo de WhatsApp y todo eso. Entonces, hay mucha. Y la última, a esas 3 personas, y yo me estoy, a esas 3 personas los voy a invitar a que vengan a que den la solución en forma presencial en mi casa. ¿Ya? Así.
así se moleste. A ver, vamos a ver. Así es que estoy calificando, hay muy buenas respuestas. Esa pregunta que dice, mediante mediciones, un estudiante de ingeniería electrónica, la mayoría lo ha hecho. Pero aquellos estudiantes que solamente se dedican a copiar de pruebas pasadas, no lo hacen. Que no tienen capacidad para que lo hagan. En fin, tantas cosas. Felizmente que ya estoy con 4 preguntas, me faltan 2, lo más seguro es que hoy día voy a hacer un esfuerzo y hoy día en la noche ya debo estar subiendo ya las pruebas. Si alguien tiene alguna duda, me manda algún mensaje por mi celular, si es que tanto desea, para que antes de subir las notas, ¿ya? Antes de subir las notas, voy a subir esto. No, no creo que suba hoy día, que tengo todo el sábado, domingo, lunes incluso. Así es que, por si acaso alguien esté disconforme, podemos todavía acceder al reclamo. Porque una vez que ya lo suba, ya no lo puedo ya cambiar, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahí, estimados alumnos. No crean que no me percato, sí me doy. Bueno, como que uno sea, pero ya tres, cuatro, ya está pasando eso. Ya me ha puesto. Lo más seguro es que lo haga lo último. Haga lo último. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tal persona vienen a mi casa el día de la prueba. Así lo voy a hacer. Eh, ahí los quiero ver. Si es que a pesar de eso lo hacen, enhorabuena, mi aplauso, porque ya debe pasar. Vamos a ver cómo es. Yo siempre daba la solución de las pruebas y les comentaba a los estudiantes, pidan la solución de las pruebas a sus docentes. Es que en época presencial no hay problema. Así se junten pruebas pasadas, ese es el empeño del estudiante. Porque en clases presenciales, conmigo por lo menos, usted solamente da su prueba y sin ninguna ayuda, sin nada. Entonces ahí no hay ningún problema, más bien es un esfuerzo, es un premio el tener pruebas pasadas, el ver cómo se resuelve tal o cual problema, y hasta el mismo problema de las pruebas pasadas, yo puedo preguntar en la prueba que van a dar, porque usted no va a tener ninguna ayuda. Ahora, si lo ha leído, lo ha estudiado, lo responderá bien, ¿no es cierto? Pero en clases presenciales sí se puede hacer, pero en clases virtuales no, pues porque ustedes están copiando. Y es justo que saquen una nota copiando cuando ni eso hacen. Si hubieran hecho la parte E, la pregunta, hallar el voltaje en la mitad de la línea, me quedo calladito. Pero justo esos tres no han resuelto el problema en la mitad de la línea. O sea, solamente se dedican a copiar lo que tienen ahí resuelto, pero no hacen el otro, la otra pregunta que valía 2 puntos. Y eso me ha dado cólera. O sea, está bien que copien todo, bueno, ya, pero no pueden hacer, no hacen. O sea, parece que no tienen capacidad para resolver. Y es una bendición estar en pandemia para ellos, es una bendición porque tienen esas facilidades. Pero como ya les he dicho, tengo esas 3 posibilidades para hacerlo. Lo más seguro es que lo haga lo último. Los voy a citar acá a mi casa para que vengan y den la prueba. A los demás seguirán ustedes en forma virtual, ¿verdad? Por si acaso, no se preocupen. Así, y si pasan aún así, mis felicitaciones. Y si no pasan por lo último, bueno, pues se hizo justicia, ¿no? No era justo de que sean promovidos aquellas personas que por motivos virtuales y de pandemia y porque yo siempre compartía con los estudiantes la solución, cosa que no debo hacerlo, ¿eh? Porque sé que muchos docentes no hacen, no comparten la solución, pero yo tenía esa costumbre. Siempre les entregaba yo la solución y les motivaba que también exijan a los docentes que entreguen, porque en forma presencial no hay problema. El gran problema es en forma virtual. Pero en fin, eso es mi opinión. Y adelante todos y vamos a empezar el segundo capítulo, salvo que haya alguna inquietud. Eso que he puesto que no voy a calificar, no lo estoy cumpliendo. No lo estoy cumpliendo. Pero también, ¿cómo hacer entonces para que entreguen a tiempo? Que no tengo internet. ¿Cómo? Si ya era pasada media hora ya. Era pasado 15 minutos.
La prueba no era para 2 horas, la prueba era para hora y 45 más 15 en escanear y es, pero siempre se pasa. Seguramente dirán, ahí el profesor, ¿no? Puedo quitar puntos, ¿no? Ya te has pasado 15 más, te quito 3 puntos, puedo quitar. Y de hecho podría hacerlo, pero no. Voy a hacer la última excepción. Ya veré cómo hacer para la próxima evaluación, para las dos últimas, cómo hacer. Eso de dictarle las preguntas, también me estoy animando. A ver, para que ya no se pasen, ¿no? Para que ya, por más que tengan grupo de WhatsApp, que ahí, yo sé que lo tienen, por más que tengan grupo de WhatsApp y ahí uno lo sube, este es para que otros copien, ahí también voy a tratar de minimizar eso. En fin, ya en su debido momento. A aquellos que honestamente han trabajado y sacan muy buena nota, no se preocupen. Igual voy a hacer con las dos últimas evaluaciones. Muy bien, vamos a empezar entonces con el curso, salvo que haya alguna pregunta que alguien desee hacer, ¿no? Un comentario o lo que sea. Ya, voy a compartir pantalla. Estoy abriendo el mismo archivo, el mismo archivo que el mismo archivo que ya se los compartí de propagación electromagnética, ese mismo archivo tiene la última parte que vamos a hacer. Ya muy bien, creo que ya están viendo ya la pantalla. Disculpen, bueno, ya está madurando ya mi gripe. Aquí en la casa todos hemos caído con la gripe. Ayer estaba un poquito mal, ya. Ahora tendré molestias, ¿no? Tendré nariz tupida, un poco, todos casi no. Pero en fin, lo bueno es que es gripe. Allá y en segundo lugar, y si hubiera sido COVID también, ya me dio a mí el COVID, ya me dio Omicron. Así es que incluso con Omicron he estado más contento, porque con Omicron solamente tuve cuerpo descompuesto, no tuve garganta, no tuve mucosidad, nada. Yo al menos, ¿no? Pero este es gripe, que tengo mucosidad, garganta, que ya se me ha pasado un poco. En fin, la época en que llegamos al invierno y estas, estos virus de la gripe, y seguramente así va a ser con los virus del COVID, vamos a estar enfermándonos constantemente de aquí hacia los años más adelante, ¿no? Vamos a convivir con estos dos virus. Y no solamente son los únicos, tenemos ingente cantidad de virus con los cuales convivimos y con los cuales desde muchachos, desde niños nos han vacunado contra esos virus, ¿no? El virus de la poliomielitis, por ejemplo. O los últimos virus, el virus contra el papiloma humano, en el caso de las mujeres, también le da para los hombres, ¿no? El virus del SIDA. En fin, estamos bombardeados por virus y gracias a las vacunas es que estamos ahí. ¿Habremos cambiado del ser natural primigenio? Seguramente habremos cambiado, pero somos lo que somos, seres humanos que convivimos con virus y para convivir con los virus hemos recibido vacunas. Muy bien. Ustedes ahí están viendo entonces lo que estoy compartiendo pantalla y vamos a continuar. Vamos a hablar entonces, ahí dice capítulo 3. En realidad ese era el capítulo 3 del antiguo curso de propagación y radiación electromagnética, era el capítulo 3. Después del capítulo 2 venía este de acá, ¿no? Entonces, esto lo he separado
lo he mandado para el cuarto, para el 3 y el 4 del antiguo curso, lo he mandado para el 5 y el 6. Y el 5 y 6 que antes se hacía, ya no se hace. Pues. No se puede hacer en dos cursos juntados todo. No sé si el otro docente hacía todo, que creo que hacía todo. Y tal vez por eso sería una ingente cantidad de desaprobados. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las componentes transversales y axiales de los campos electromagnéticos. ¿A qué cosa queremos llegar? Nosotros ya sabemos de que primero, ¿no? Cuando uno habla de componentes, vamos a ponerle con un color, ya este de acá, aunque no se mire, ¿ya? No se mire. Claro, o sea, no es ideal ese, ¿no? Porque ya me lo tapa. Debe ser uno más transparente. Ya, un verdecito. Ya está. Entonces, los componentes transversales y axiales de los campos electromagnéticos. Muy bien. Nosotros ya hemos usado, ya conocemos, tenemos una idea de las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión, tal con la teoría que hemos ya aprendido, son medios que permiten la transmisión de energía eléctrica en su forma de energía electromagnética, o sea, con campo eléctrico y campo magnético. Pero en línea de transmisión, más que campo eléctrico y más que campo magnético H, hemos usado voltajes y corrientes. Pero después de todo, el voltaje es una manifestación del fenómeno eléctrico. El fenómeno eléctrico se manifiesta con el campo eléctrico o con el voltaje. El fenómeno magnético se puede manifestar con la corriente o con la intensidad de campo magnético. Hay una relación que hay de la intensidad del campo magnético con la corriente eléctrica. Hay una relación que hay con el voltaje y el campo eléctrico. Se puede pasar. De antemano, el otro profesor hace, creo, esa relación. Yo no. Yo comienzo con una nueva teoría. Muy bien, son las líneas de transmisión. En el primer capítulo lo que hemos hecho es cómo transmitir, ya no por línea de transmisión, sino cómo transmitir al medio aire energía electromagnética. ¿Y cómo lo transmitíamos? Como ondas. Entonces, todo este curso se trata de transmitir energía electromagnética en distintos medios. En el capítulo número 1, en el medio aire, donde no hay ningún conductor. Transmitir energía electromagnética en el medio aire, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, su relación era la impedancia del medio, ¿no? Habíamos visto la impedancia del medio, y la impedancia del medio no es un circuito eléctrico, simplemente porque tiene valores y dimensiones de ohmios, se le ha puesto impedancia del medio como nombre. Entonces, el aire tiene una impedancia. Cualquier otro material distinto del aire tiene una impedancia. No significa que haya un circuito. Eso hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, que ya hemos finalizado, que trata de línea de transmisión, hemos visto que es impedancia característica, distinto de impedancia de medio. Pero donde también enviamos energía electromagnética, pero ya no como campo eléctrico o campo magnético, sino como voltaje y como corriente. Pero después de todo es energía electromagnética. Y va como ondas, onda de voltaje y onda de corriente. En el capítulo 1 era como ondas, onda de campo eléctrico, onda de campo magnético. En el caso de línea de transmisión, ondas de voltaje y onda de corriente. Y este último capítulo también vamos a usar en el último capítulo lo que es la transmisión en guías de ondas. Otra forma de transmitir energía. Normalmente, normalmente en una línea de transmisión tenemos dos conductores, paralelo o si no, uno bifilar, ¿no? Ya está, uno bifilar, uno exterior y uno interior y en el caso de uno paralelo, ya está. Por ahí transmitimos energía electromagnética.
Pero hay otra forma de transmitir energía electromagnética. Hay una forma como esta, por ejemplo, como si fueran tubos de aluminio, como si fueran tubos de aluminio, como si fueran tubos de aluminio, así. Entonces, por tubos de aluminio, si fuera un tubo de aluminio, es como si fuera un conductor y no hay un conductor en el interior. Normalmente en una línea de transmisión son dos conductores para que vaya por uno la corriente y retorne por el otro, o venga por el interior y retorne por el exterior. Pero hay una forma de transmitir energía electromagnética sin necesidad de tener dos conductores, solamente uno. Y eso se llama guías de onda, o sea, se comporta como tuberías de agua, ya sean cilíndricas o rectangulares, y por ahí se transmite energía. De eso trata estos dos últimos capítulos, de cómo transmitir energía electromagnética en elementos denominados guías de onda. De eso trata. ¿Alguna pregunta? Por eso digo, las líneas de transmisión y las guías de onda, lo que recién vamos a estudiar, son los más usados para transportar energía electromagnética en frecuencias de microondas. Generalmente las guías de onda son en alta frecuencia es donde se utiliza, donde en alta frecuencia las líneas de transmisión se hacen ineficientes, tienen muchas pérdidas. Por ser alta la frecuencia con que se trabaja, una línea de transmisión sí logra transmitir, pero por decir así, le introducen 25 vatios y solamente le llega un vatio o medio vatio. Todo se ha perdido en el camino. Entonces, cuando se trata de ese tipo de transmisión de energía electromagnética muy ineficientes, mejor hay que usar, en vez de una línea de transmisión en alta frecuencia, mejor hay que usar una guía de onda, que es más eficiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para señales de microondas, desde un punto hacia otro, ¿no? Nada más. Entonces, cómo entender el funcionamiento de las guías de onda? ¿Cómo entender por qué en casi como si fuera un conductor y también se logra transmitir? En la línea de transmisión no eran dos conductores siempre, pero en las guías de ondas es un solo conductor. ¿Cómo entender que un solo, o sea, va de ida y no regresa? Bueno, en línea de transmisión tiene que ser dos conductores, uno que lleva la corriente y el otro que regresa cuando pasa por la carga ya. Pero en guías de ondas es que no va como voltaje y no va como corriente, va como campo eléctrico y campo magnético. Por eso que no necesita de dos conductores, solamente de uno. Y a partir de cierta frecuencia, en bajas frecuencias prácticamente no se produce ese fenómeno, pero en alta frecuencia sí. A partir prácticamente de 1 gigahercio podemos decir que ya comienzan a funcionar las guías de onda. ¿Cómo entender esto de las guías de onda? Para entender, tenemos que hacer uso de los campos transversales y axiales de los campos electromagnéticos, si no, no podemos entender. Entonces vamos a empezar con conceptos que es lo mismo que ya tenemos, pero más desagregados. ¿Se acuerdan que antes hemos tenido, no es cierto? Aquí en este plano está el campo electromagnético, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético, y perpendicular a ellos viajaba la onda. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a desmenuzar más todavía. Esa es la idea. Vamos a, a, a desmenuzar más, o sea, y eso lo van a entender aquí, con componentes transversales y componentes axiales. ¿Ya? En general, toda guía de onda siempre se asume como una sección de área constante, en la cual los campos electromagnéticos existen en la vecindad del eje de propagación, y el cual siempre, igual como hemos hecho en el primer capítulo, se asumirá que la dirección de propagación siempre va a ser Z. Además,
En las guías de ondas no se consideran las fuentes de carga y de corriente. O sea, sabemos que quien origina el fenómeno electromagnético son las fuentes de carga, ¿no? Acá hay cargas positivas, y corrientes que puedan haber. Estas originan el fenómeno electromagnético, origina. Entonces, igual, como hemos hecho en el primer capítulo, no hemos tomado en cuenta el origen, no hemos tomado en cuenta esto que da origen al fenómeno electromagnético. En el primer capítulo solamente hemos actuado acá, en este lado, sin tomar en cuenta quiénes originaron. O sea, alguien lo originaba y el fenómeno electromagnético viajaba y simplemente actuábamos aquí nada más, ¿no? Ahí, aquí actuábamos. No tomábamos en cuenta quién originaba. De igual manera, en guías de onda vamos a trabajar acá, ¿no? Ahí, ahí. Se supone que alguien lo origina y una vez que está originado se desplaza nada más. Entonces, solamente no tomamos en cuenta, eso dice. Entonces, en guías de onda no tomamos en cuenta quiénes originaron el fenómeno electromagnético, sino una vez originado, cómo se comporta para que transmita. Eso es lo que queremos hacer. Muy bien, con ese concepto bien claro, vamos a iniciar y tenemos que empezar en la descomposición de los campos electromagnéticos en cosas más pequeñas, si se puede decir así. ¿Ya? Bueno, y vamos a comenzar por lo que ya sabíamos. ¿Qué es lo que sabíamos nosotros? Nosotros sabíamos que este es el vector fasor. Incluso vamos a recordar, nosotros sabíamos que el campo eléctrico, este de acá, ¿no? Depende de cuatro variables, X, Y, Z y el tiempo, ¿no? Y que este vector fasor solamente depende el vector fasor depende de tres variables, X, Y y Z. Era una parte del campo total, porque ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos el vector fasor, ¿no? Que depende de X, Y y Z, y la otra variable T bajo la forma de E a la J omega T. ¿Por qué lo poníamos así? Porque suponíamos que el campo electromagnético, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, eran senoidales o cosenoidales. Y cuando es senoidal, y cuando es sonoidal, esto da origen por la ecuación de Moivre, ¿no? O Euler, como también se le conoce, a que a la J omega t es igual a coseno de omega t más J seno de omega t. Entonces, cuando se trata de campos de origen senoidal o cosenoidal, es posible hacer eso. Pero si hubieran sido campos que no tienen origen senoidal o cosenoidal, no podemos hacer esto. También ya lo expliqué. Entonces, ya, ¿qué hacemos con el vector fasor? Es una forma de trabajar sin necesidad de incluir el tiempo. Y si queremos el campo total que incluye ahí el tiempo, ya sabemos que el vector fasor lo multiplicamos por E a la J omega t, le sacamos su parte real y ya tenemos la expresión total en el tiempo. Eso ya sabíamos, ya lo sabemos. Entonces, solamente nos quedamos con el vector fasor. Como es un vector fasor, entonces depende de cuatro variables, ¿no es cierto? Depende de las variables y tiene, por ser vector fasor, por ser vector tiene vectores unitarios, y, ¿no? Tiene J y tiene K, ¿no? Y tiene K, que nosotros más le hemos denominado A sub Y, A sub X y A sub Z, en vez de IJK. ¿No? Porque así, en la mayor parte de la información, así lo tiene. En mecánica, por ejemplo, casi poco usan A sub Y, A sub X y A sub Z, más usan ellos IJK. Para que vean en cada especialidad se hace como una cierta forma de designación. Bueno,
En microondas y en teoría de campos electromagnéticos es más común esta forma que emplear IJK. Y lo que acompaña, y lo que acompaña, y lo que acompaña a, al vector unitario I, que es A sub X, es esto de acá, que es como una función que depende de las tres variables, X, Y y Z. Acá también es otra función que depende de X, Y y Z, otra función que depende de Y. Recuerden que a un vector unitario le debe acompañar un módulo, un valor. ¿Cuándo se convierte este en un valor? Cuando en una posición a una distancia X, a una distancia Y y a una distancia Z, evalúo esta expresión y me sale un valor. Y ahí, por decir que me salga 5 y vector unitario Y, ya está. Entonces, es la componente de un vector y así pasa con los demás, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabíamos que el vector fasor era este de aquí, ¿no? El vector fasor era este de aquí, nada más. Ahora, el vector fasor lo vamos a descomponer en sus componentes naturales, I, J y K, o sea, a sub X, a sub Y a sub Z. Y lo que acompaña son funciones, tal como está ahí, de tres variables. Si yo pongo E sub X, pero sin vectora, acá no hay vector, por si acaso. Si yo pongo E sub X, le pongo el E sub X no porque solamente dependa de X, sino porque está en la dirección A sub X. Lo vuelvo a repetir. Si yo pongo E sub X, no es porque dependa solamente de X, sino porque está en la dirección A sub X del vector unitario A sub X que he utilizado esto en vez de Y. Pero depende de las tres variables, ¿ya? Y es un escalar, por eso que no hay raya acá. También es con A sub Y, que depende también de las tres variables y depende de las tres variables. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es, esta componente de acá es vector unitario. Y en un sistema cartesiano, X, Y Z, ¿no es cierto? En un sistema cartesiano, siempre el Z es perpendicular, el Z es perpendicular a y el Z es perpendicular a X. El Z siempre es perpendicular al plano, el Z siempre es perpendicular al plano que forma X y Y. Siempre acá hay un planito, ¿no es cierto? Ya está. A ese es un plano. Z siempre es perpendicular al plano X y Y. Siempre va a ser. O sea, Z siempre va a ser perpendicular al vector unitario J y al vector unitario Y, que está como A sub Y A sub X. Siempre va a ser. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que este es el vector unitario K, que es el A sub Z, y toda esta componente, porque es una componente, los tres, 1, 2 y 3, los tres sirven para el vector fasor. Entonces, solamente esta componente que es perpendicular a estos dos, a este le voy a decir que es la componente axial, axial, o también conocida componente transversal, ahí está, componente, no, ahí me he equivocado, ¿ya? Voy a empezar de nuevo. A esta componente la voy a denominar la componente axial, o también conocida como longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque tiene siempre sentido de propagación del fenómeno electromagnético, porque hemos dicho que vamos a asumir que siempre en cualquier dirección donde se propaga la onda electromagnética, esa es la dirección Z. Por eso es longitudinal, a través de la longitud de desplazamiento, o también conocido como axial. Por eso E sub Z, que depende de tres variables,
que es esto de acá, por el vector unitario, lo vamos a conocer como la componente longitudinal o axial. Y las dos que quedan, que forman un plano, va a ser la componente transversal. Claro, si Z, si Z es esto, transversal, porque Z es perpendicular al plano. Este es el plano XY. Y siempre Z es perpendicular al plano XY. Por eso, estas dos componentes que están en el plano XY vienen a conformar la componente transversal. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, lo que vamos a hacer, todo vector fasor de campo eléctrico como de campo magnético, lo vamos a descomponer en dos. La componente a la dirección, igualito en la dirección de propagación Z, y perpendicular a ella va a ser las dos, la componente en X y la componente en Y, que esa va a ser la componente transversal. Ahí está. La componente transversal siempre estará compuesto por el vector unitario I y J, o sea, A sub X y A sub Y, ¿no es cierto? Y la componente axial o longitudinal solamente estará compuesto por la componente en la dirección K, o sea, el A sub Z. Ahora vamos a trabajar así. Antes no, antes lo teníamos como un todo. Las tres incluían, ahora las vamos a separar. Y por eso es esta parte del capítulo, ¿no? Es esta parte del capítulo que dice en componentes transversales y axiales. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Si eso hacemos para el campo eléctrico, también se puede hacer para el campo magnético, por si acaso. Ya está. Estamos bajando más. Y otra vez ingreso a mi aplicación para poder usar estos resaltadores que espero les logre hacer entender lo que estamos viendo en la pantalla, les logre hacer entender con el resaltado que yo hago para que ustedes puedan entender mejor. Y creo que sí, ¿eh? Recién en este semestre estoy usando esto de resaltado. Antes no usaba un resaltado, usaba una bolita. Entonces, en forma general, vamos a decir así, en forma general, todo vector fasor lo vamos a descomponer en dos. Estos dos primeros de XY, de A sub Y y A sub X, que vienen a ser como I y J, van a conformar la componente transversal. Y por eso le pongo T acá. Fíjense, la componente transversal. Y este solito va a conformar la componente axial, el que es de A sub Z. El que es de A sub Z. Entonces, de aquí en adelante, nosotros, cualquier campo eléctrico, yo puedo descomponerlo en dos. Una componente axial o longitudinal y una componente transversal. En la transversal está la componente en la dirección I y en la dirección J. En la componente axial o longitudinal está solamente la única componente, la componente en la dirección K, que ya hemos dicho nosotros no usamos ni K ni J, sino a su X, a su Y y a su Z. En forma simplificada, vamos a colocar así, porque ya se supone que esto depende de tres variables. Nadie se ha dicho que deja de depender. Ya se supone que depende de tres variables. Entonces, en forma simplificada, todo campo eléctrico, podemos decir que está compuesta por la componente axial, que también depende de tres variables, y la componente axial o longitudinal, que también depende de tres variables. Ya se supone que es de tres variables tal como está acá. Por eso, en forma simplificada, todo vector fasor se puede descomponer como una componente transversal que depende de tres variables y que en su interior, acá en su interior, están incluidas los vectores unitarios.
están incluidas. Y aquí también está incluida el vector unitario K, en la sub Z. Por eso es distinto. Aquí, aquí yo pongo, acá solamente pongo función modular, función modular, función modular. Acá no, acá he puesto ya no función, sino vector. Es distinto de esto de acá. Acá es función nada más, porque el vector está acá. El vector está acá. Entonces, el vector unitario más un módulo. El vector unitario más un módulo. Entonces, el módulo ya no es vector. Pero cuando pongo así, es porque ya incluye el vector unitario. Entonces, en E sub t, en E sub t, como vector, está incluido tanto el vector unitario A sub y A sub X. Y en E sub Z está incluido el vector unitario A sub Z. Si así hemos hecho para el campo eléctrico, en forma similar hacemos para el campo magnético. Los tres juntamos estos dos, que serían la componente magnética transversal, ahí está, y este sería la componente magnética axial, ¿no? Axial. Y y ahí lo tenemos. Estos dos está acá. Por eso se le pone A sub Z. Y le pongo raya porque ya incluye los vectores unitarios. Y la componente axial es esta de acá, ¿no es cierto? Aquí me ha faltado. Aquí debió ser A sub Z, igual como A sub y acá, ¿no? Y lo pongo así, ¿sí? Y con vector unitario, ahí está, porque ya incluye el A sub Z, ya está incluido. Entonces, en forma simplificada también, así como se ha hecho el vector fasor, así como se ha hecho el vector fasor del campo eléctrico, lo vamos a poner como un vector transversal, una componente transversal y una componente axial. De igual manera, el vector fasor del campo magnético, una componente transversal y una componente axial. En esos están incluidos, porque están expresados como vectores por la rayita, sus vectores unitarios. Entonces, eso es lo que primero tenemos que aprender, que todo vector fasor lo vamos a descomponer en dos componentes. Una componente transversal, que siempre forman un plano las componentes en la dirección A sub X y A sub y perpendicular a ese plano es la dirección axial o longitudinal, que incluye solamente al vector unitario A sub Z. ¿Alguna pregunta? Muy bien. También estamos recordando, ¿no?, que esto era la famosa ecuación de Helmholtz. Era la ecuación. ¿Qué era la ecuación de Helmholtz? Era la ecuación de onda para las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. ¿Y que era en el dominio de la frecuencia? Solamente eran expresiones en base a vectores fasores, ya no en el tiempo, ¿no?, tanto para el campo magnético como para el campo eléctrico. Ahí están las dos ecuaciones, donde sabemos qué cosa es K. K es conocido como el número de onda, ¿no? Eso ya lo hemos hecho todo. Muy bien. Esto... Bien. Entonces ya hemos recordado. Vuelvo a repetir. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Helmholtz, ¿no? Es la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, o sea, con vectores fasores. Lo voy a repetir. Esa es la ecuación de Helmholtz, es el vector fasor, este es el vector fasor del campo eléctrico. En su interior está IJK, IJK.
¿no es cierto? Igual es para el campo magnético, es la ecuación de onda, ¿no? Es, estas dos. Pero ahora, bajo este concepto, se puede demostrar que tanto la ecuación de Helmholtz, que es la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia para el campo eléctrico, para el vector favor del campo eléctrico, como en el caso magnético, que es la ecuación de Helmholtz para el caso magnético, que es la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia del vector fasor del campo magnético. Esto era la ecuación de Helmholtz. Se puede demostrar que esto se convierte en esto de aquí, se convierte en estas de acá. A ver, en cómo se convierten. A ver, primero veamos, que es casi similar. Esto era vector fasor. Ahora será igualito, tiene la misma forma, ¿no es cierto? Pero solamente de la componente del campo eléctrico transversal, porque está con el subíndice T, K elevado y al cuadrado, y la componente transversal igual a cero. O sea, tiene la misma forma, pero ya no de todo el campo eléctrico, sino de la parte transversal. y la parte y la parte axial también, fíjense, la parte axial, la componente eléctrica axial, o sea, donde está solamente el vector unitario K, que es el A sub Z, también tiene la misma forma, también se cumple. Así ha sucedido con el campo eléctrico, también sucede con el campo magnético, para los dos transversales, para los transversales y para los axiales. Se demuestra, se puede demostrar. Entonces, esta es la ecuación de Helmholtz y también se cumple la ecuación de Helmholtz para las componentes, tanto transversales como axiales, tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Se puede demostrar. Y de hecho, más abajito está la demostración de uno de ellos. Bueno, vamos a hacer rapidito uno de ellos. Fíjense. Entonces, demostrar cualquiera de estos, o bien este de acá, o bien este otro de acá. ¿No? Este o este de acá. Ya. Vamos a demostrar los dos. Bueno, lo que tenemos que hacer, primero comenzamos de la ecuación de Helmholtz. En vez de esto, lo reemplazamos por sus dos componentes, la componente axial y la componente transversal. Entonces, sabemos que el vector fasor del campo eléctrico está conformado por la componente axial, perdón, por la componente transversal y la componente axial. Ya no pongo vectores unitarios porque por esta rayita en su interior están los vectores unitarios. Aquí tiene el vector unitario K y aquí tiene el vector unitario I con J, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y una vez puesto el vector fasor con sus dos componentes, lo reemplazamos ahí. Por eso hice reemplazando en la ecuación de Helmholtz. Lo reemplazamos nada más. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esto, y en vez de esto pongo sus dos componentes. Ahí está. Más K al cuadrado. Ahí está. Y en vez de esto pongo sus dos componentes. Ahí está. Igual a cero. Simplemente he reemplazado. Nada más. ¿Y qué es lo que hago? Desarrollo, nada más. Desarrollo, ¿no? Entonces, esta operación, ¿no? Que es el laplaciano vectorial, tiene las mismas propiedades que el laplaciano y escalar. Actúa sobre una suma de dos funciones. Entonces, actúa sobre ahí está, sobre el transversal, más actúa sobre el axial. Y esto lo desarrollo por esto, simplemente, más por este de acá, que es este de acá, igual a cero. Ahora junto todo lo que es transversal, lo junto con ese de acá. Y todo lo que es axial, lo junto con ese de acá. Y juntando, como están siendo sumados, y suma nomás, los junto
y me queda todo esto, ¿no? A ver, y me queda todo esto. Corchete juntado tanto este de aquí, juntado con este de acá, más esto que voy a juntar luego, que es esto de acá. Entonces, si dos cantidades, si esta cantidad más esta cantidad dan cero, lo más seguro es que ambos, este sea igual a cero y este sea igual a cero. Entonces, saco esta primera de acá, que esto debe ser igual a cero. Y saco esta segunda, que esto debe igual a cero. Y con esto he demostrado que la ecuación de onda, que en forma general es esta de acá, ecuación de Helmholtz, si el campo lo expreso con dos componentes, uno transversal y uno axial, también me sale la misma forma de la ecuación de onda, pero para cada uno de los componentes, tanto el transversal como este, como el axial. Y así puedo hacer también con el campo magnético. Ya está demostrado. Una pregunta. Bueno, ahora viene lo más interesante, ¿ah? Ahora viene lo más interesante. Esta primera parte es fundamental para comprender la separación tanto del vector fasor del campo eléctrico como del vector fasor del campo magnético en dos componentes, una transversal y una más axial. Ahora viene lo más interesante. Tenemos que hacer esto porque bajo esta forma es posible entender la transmisión por las guías de ondas. No hay otra forma. Muy bien, vamos a desarrollar, vamos a continuar y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Vamos a decir así. Recuerden que la ecuación de Helmholtz, si bien se ha descompuesto en dos componentes, transversal y axial, axial también es lo mismo decir longitudinal, pero ambos dependen de cuántas variables, de tres, de X, Y y Z. Ya no depende del tiempo porque ya por ser vector fasor ya no tiene la variable tiempo, porque la variable tiempo está bajo la forma I, J, omega T. Entonces, cualquiera de las componentes axial y transversal son de tres variables. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Que la ecuación de Helmholtz, que depende de las tres variables, las tres X, Y y Z, es separable. Y es posible hallar tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético algunas soluciones de dos variables nada más, de dos variables. Bueno, es de tres variables, ¿no? O sea, a ver, voy a poner acá. Ya. El campo eléctrico, el vector fasor del campo eléctrico dependía de X, Y Z, ya no del tiempo. En sus dos componentes, ¿no es cierto? En la componente vector axial, en la componente transversal, más la componente en Z que es axial, que depende de X, Y Z. Ahora lo que vamos a hacer es, pero no sabíamos cómo, qué regla de correspondencia, no me interesa, solamente que depende de las tres variables. Ahora lo que vamos a hacer sigue dependiendo de las tres variables, pero separables. ¿Cómo es eso de separables? Por eso es separable. O sea, sigue dependiendo de tres variables, de X, Y y Z. Solamente que la variable Z va a estar solita
y la variable x y y sí es agrupable. Pero en conjunto los tres sí forman que depende de x, y z, solamente que he agrupado la de x y y en una función y la de z solita en una función f. Y multiplicadas las dos funciones me dan la función total. A eso se refiere que es separable. ¿Ya? Por eso digo, vuelvo a repetir, ¿no? Que la ecuación de Helmholtz es separable. Es posible hallar tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, que dependen de variables x, y z, que sea el producto de dos funciones. Una función g que depende de dos x y y, por otra función que solamente depende de z solito. ¿Ya? Es posible hacer. ¿Ya? Es posible hacer eso. Y en segundo lugar, ¿por qué vamos a hacer el siguiente cambio? Por analogía, tal como se hizo para independizarnos del tiempo. ¿Se acuerdan qué hacíamos para independizarnos del tiempo? ¿No? En la forma diferencial o integral, entonces procedemos así. Se va a asumir f de z, se va a asumir f de z, esta función que depende de z nomás. Esta es otra función que depende de x y y que las dos, al ser multiplicadas, me da origen que dependa de x, y z, ¿no? Las tres. Esta función que depende de z va a tener esta forma, a menos j beta z. ¿Ya? A menos j beta z. ¿Por qué la vamos a poner de esta forma? ¿Por qué la vamos a poner de esta forma? ¿Por qué tuvo? ¿Por qué no se puso como si fuera logaritmo neperiano o exponencial? ¿Por qué no tuvo esa forma? ¿Por qué tuvo esta forma de acá? Porque cuando se trata de señales senoidales o cosenoidales, cualquiera de los dos cosenoidales, voy a escribir para luego borrar, o cosenoidales. Cuando se trata de esas dos formas, qué es lo que va a pasar? Cuando se trata de señales cosenoidales, lo que pasa es que siempre hemos tenido expresiones de esta forma. Siempre hemos tenido soluciones de esta forma cuando son cosenoidales, senos o cosenos. Y si hemos tenido expresiones de esta forma, si hemos tenido expresiones de esta forma, entonces el poner que f de z tenga esta forma hace que llegue a esta forma de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden, fíjense, acá lo voy a colocar, recuerden que el tiempo, en esta forma ya está el tiempo y ya está z. Acá está z como esto de acá, ¿no? Entonces, e a la j omega t se debe añadir para que tengamos la expresión en el tiempo, ¿no es cierto? Y si yo multiplico por e a la j beta z, ambos se van a sumar. E a la j, o menos, ¿no? Bajo la forma de menos, dice acá. Ambos se van a sumar y tendríamos omega t menos beta z. Y cuando por Euler esto lo convierta en senos y cosenos, recuerden que esto es igual a un coseno de omega, esto es igual a un coseno de omega menos beta z más un j seno de lo mismo, ¿no? De lo mismo acá. Y solamente nos quedamos con la parte real, entonces eliminamos la parte imaginaria y nos quedamos con esto. Entonces,
Como esto ocurría con senos y cosenos, así era la expresión en el tiempo, ¿no es cierto? Poniendo f de z, poniendo f de z de esta forma, para separarlo, ayuda a llegar a esa expresión que ya conocíamos. Por eso que le ponemos de esta forma, para que se llegue a la expresión que ya conocíamos, que era la expresión completa. ¿Cómo? Por las propiedades de la potenciación o por la propiedad de la relación de Euler, ¿no? O como yo digo, la relación de Moivre, como a mí me la enseñaron, pero es más conocida como Euler. ¿Cuál es la relación de Euler? E a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta. Ese es así, ¿no? Entonces, si queremos llegar a formas cosenoidales en la expresión completa en el tiempo y en el espacio, entonces, haciendo que f de z, que depende de z nomás, que tenga esta forma, llegamos. Por eso digo que vamos a asumir esa forma para z. ¿De acuerdo? Por eso digo lo siguiente. Vamos a asumir la forma de z que tenga esta forma, porque así llegamos a la expresión de senos y cosenos en el tiempo. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, esta que depende, fíjense, este es el vector fasor que depende de tres variables, de x, y z, que tiene dos componentes, la componente transversal y la componente axial. Cada una depende de tres variables, de x, y z, de x, y z. Ahora la vamos a descomponer. Esta que depende de x, y z, separable. F solita bajo esta forma. Y la otra que depende de x y y bajo otra forma. No es exponencial. No sé qué forma tendrá, pero simplemente digo una función que dependa de x solito y y solito. Pero la función de z que tenga esta forma exponencial en z. Igual similar para este de acá, para la componente axial o longitudinal, bajo una forma que tenga solamente x y la función de z que dependa de la forma exponencial que hemos visto. ¿Dónde están los vectores unitarios? ¿Ya? ¿Dónde están los vectores unitarios? Ahí no debemos perder de vista, porque acá debe estar vector unitario y con j, o sea, a sub x y a sub y. Y acá debe estar el vector unitario solamente k, o sea, a sub z. Ahí está, ¿no? Ah, ahí está. ¿Dónde están los vectores unitarios? Acá no va a estar, simplemente es exponencial. ¿Dónde están? Están aquí, ¿ya? Están aquí. Acá está el vector unitario y, y j, o sea, a sub x y a sub y, por eso tiene ahí. Y aquí está el vector unitario, por eso tiene esta rayita, solamente k. Entonces, esta forma a sub z, que depende de x y y, solamente tiene vector unitario k, o lo que es lo mismo, el a sub z. Pero este de acá debía haberse puesto t de transversal, pero ya no se pone. Se puede poner, pero se ha hecho costumbre no ponerlo. Solamente poner subíndice, poner subíndice cuando sea, poner subíndice cuando sea el axial. Cuando sea transversal, se pudo haber puesto T, pero la convención es que ya no se pone, ya no se pone. El hecho que sea E minúscula sin tener subíndice, se va a suponer siempre que es el transversal. Y el que sí lo tiene, el sub z, es el axial. Pero las variables, la función de z del tipo e a la j beta z.
así va a ser, ¿ya? Entonces, así vamos a transformar. Estamos transformando, pues, ¿no? Estamos teniendo otra designación del campo eléctrico en componentes. Entonces, de aquí en adelante, y culmino, este que depende de tres variables X, Y y Z, lo vamos a poner siempre de tres variables, solamente que la variable Z siempre bajo esta forma. Tanto para el transversal como para el axial, siempre esta forma. Y las otras variables como una función E minúscula de X y Y en transversal, que debía poner T, pero no se pone, porque se supone que ya es transversal, que depende de X y la otra variable, que es la axial, o sea, con Z, que también depende de X y Y. Y se le pone vector unitario acá, se le pone raya para indicar que ahí está el vector unitario y con J, o sea, el A sub X y el A sub, C, y el A sub Y. Y acá se le pone raya para indicar que solamente hay un vector, el K, el A sub Z, pero que depende de X y Y solito y depende de X y Y, porque la otra variable está bajo la forma exponencial. Y eso lo digo aquí. Eso lo digo aquí. A ver. E sub Y como vector que tiene variables y con J, se conoce componente transversal de variables X y Y. Y E sub Z, que tiene vector unitario K, se conoce como la componente axial de variables X y Y. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a quedar bajo esta forma, estimados alumnos, que de aquí en adelante, a ver, vamos a subir más acá arriba. Ya está. De aquí en adelante, ya no me quiere obedecer. A ver, ya sé cómo pasa esto. A veces veo que se traba, tengo que salir, entrar. Ahí está, ya volvió. Ya volvió. Ahí está, suficiente. Ya no volver a mostrar, ya está. Ya está. Ahora sí tenemos. Vamos a hacer el resumen. Estrictamente hablando, tanto el campo eléctrico como el campo magnético dependen de tres variables. Primero, lo vamos a descomponer en dos componentes, una transversal que tiene vectores unitarios en su interior y con J, o sea, A sub y A sub X, y esta componente axial que tiene un solo vector, K, que es el A sub Z. Pero ambas, cada una de estas dependen de tres variables. Lo vamos a poner ya con variables separadas. Todo es de tres variables, este es de tres variables y este es de tres variables, pero ya separadas, ¿no? La variable z bajo esta forma, ya hemos explicado por qué va a tener esa forma, no es un antojo para que se llegue a un coseno, ¿no? En ambos lados, y la variable y las dos variables que quedan x y y, ¿no? Bajo esta forma, donde ahí están el vector unitario, por eso es raya. Acá hay y con j y además depende solamente de x y y. En conjunto, todo esto, este depende de x y y y este depende de z, los tres dependen de x, y y z, pero bajo esta forma. La variable z bajo la forma exponencial, ¿no? Y las otras variables x y en esto, ¿no? Entonces, va a ser un e minúscula que depende de x y y,
E minúscula que depende de X y Y. Y para que se distingan que estos no son iguales, acá debería haber sido T, pero se supone que cuando no está, ya es con T. Y para sí siempre se va a poner cuando es el axial, E sub Z. Y depende de tres variables. ¿Ya? En forma simplificada lo vamos a colocar así. En forma simplificada lo vamos a colocar de esta manera. En forma simplificada lo vamos a colocar de esta manera. Esta es la forma eh, más desarrollada, por decir así. Pero se supone que estos E minúscula dependen de X y Y, ya se supone. Entonces, estas dos minúsculas, como ya suponemos que dependen de X y Y, porque la otra variable Z está bajo esta forma, entonces así vamos a ponerlo en forma simplificada, suponiendo que esta componente eléctrica transversal que no tiene su índice y esta componente axial que tiene su índice Z dependen de X y Y, porque la variable Z está bajo la forma de E a la menos J beta Z, que puede ser bajo esta forma o bajo esta otra forma que es lo mismo. ¿Cómo es que se ha obtenido? Factorizo, pues, ¿no? Factorizo esto, aquí está, y es la suma de los dos. Cualquiera de las dos formas vale. Entonces, o bien esta forma, o bien esta otra. Así igualito es para el campo magnético. Igualito procedemos, ¿no? En forma de variables separadas, en forma simplificada, o esta otra forma simplificada, donde dice H minúscula, ¿no? Las E y H minúsculas, no las mayúsculas, siempre para nosotros van a significar variables solamente de variables X y Y. Si está sin subíndice, si está sin subíndice, es porque es la transversal, que pudo haberse puesto T, pero sin ponerle ya se supone que sea. Pero si está con subíndice Z, es la axial o longitudinal. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya hemos descompuesto. Entonces, de aquí en adelante, hago esta última recapitulación. Cualquier vector fasor, cualquier vector fasor, tanto de campo magnético como de campo eléctrico, lo vamos a poner bajo esta forma. Estas de acá, donde está X y Y, donde está X y la forma Z está aquí. En conjunto, por ser el producto de los dos, hace que este sea de X, Y y Z. Y de igual manera para el campo magnético. Así vamos a colocar. Entonces, el vector fasor sí depende de tres variables, pero de compuestas de estas maneras, ¿no? Con la variable Z bajo la forma E a la menos J beta Z y la X y Y, ¿no? Bajo estas formas de componentes transversal y axial. Pero dependen estas de acá, que tienen vectores unitarios, dependen de X y Y solita nada más. Así como hemos descompuesto el vector fasor del campo eléctrico, que depende de X, Y y Z, en dos componentes axiales y transversales que dependen de X y Y y la variable Z bajo la forma E a la menos J beta Z, así también vamos a proceder con el operador Nabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con el operador Nabla? De la siguiente manera. Me he salido ahí. De nuevo me he salido, de nuevo voy a ir. Así vamos a hacer con el operador Nabla. Así vamos a hacer con el operador Nabla. ¿Ya? Así vamos a hacer con el operador Nabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la siguiente manera. ¿Cuál es la definición del operador Nabla?
la definición del operador nabla es lo siguiente. Nabla es igual derivada con respecto a x, perdón, por el vector unitario y, o sea, a sub x, derivada con respecto a y por el vector unitario j, que es el a sub y derivada con respecto a z por el vector unitario k, que es el a sub z. Esa es la definición del vector nabla. Como este es perpendicular al plano que forman los dos, entonces yo puedo agrupar que este sea conocido como un nabla transversal más un nabla axial. Este solito forma el nabla axial y este solito forma, estos dos forman el nabla transversal. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? El nabla normal, que yo ya sabía cómo era, el nabla normal, otra vez el nabla normal, que depende de X, Y y Z, ahora lo puedo descomponer como nabla transversal y nabla axial, donde este de acá solamente tiene dos, derivada con respecto a X, con respecto a Y por sus vectores unitarios. Y este axial solamente tiene uno, ¿no? Con el vector unitario A sub Z, que es el operador axial y es el operador transversal. Así vamos a hacer. Y en segundo lugar, así como estamos haciendo esto, vamos a obtener lo siguiente. Cuando este nabla axial actúa sobre E a la J, E a la J, o sea, va a actuar, ¿no? Recuerden que esta es derivada con respecto a Z. ¿Y de qué depende? Este depende de Z. Entonces, sí es posible que actúe. Entonces, cuando este actúa sobre este de acá, porque en realidad es una derivada, ¿no es cierto? Y derivada de un exponencial sigue siendo lo mismo. Usted deriva la exponencial y otra vez resulta otra exponencial, más un factor más. Hay que derivar todo esto. ¿Cómo sería? Menos J beta, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo esto de acá, ¿no? Cuando este actúa sobre este de acá, al derivar y efectuar la operación esta de aquí, entonces va a resultar un factor. Queda la exponencial, pero el factor va a ser menos j beta z, o sea, el vector unitario que él tiene también forma parte de ese factor. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Cuando ya transformemos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos primero las ecuaciones de Maxwell en las cuatro variables? Luego teníamos las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia, que ya no dependían del tiempo, solamente de las variables X, Y y Z. Ahora vamos a tener otra vez las ecuaciones de Maxwell, pero ya no en el dominio de la frecuencia, sino en componentes axiales y transversales. A eso queremos llegar. A eso queremos llegar. Y también vamos, así como hemos descompuesto el operador nabla en un operador nabla transversal y nabla axial, sabiendo que nabla transversal es estos dos y nabla axial es este solito nada más. Aquí está el vector unitario a sub x y a sub y. En el nabla axial solamente tiene un vector unitario, el a sub z, ¿no? También se demuestra que se llega, ya no lo hago porque aquí está demostrado esto, que se llega el operador, eh, entonces como siempre esto, cuando este actúa sobre este de acá, se convierte en este factor, es lo mismo a que yo haga lo siguiente. El operador nabla total, sabiendo que se ha descompuesto bajo esta forma, siempre da como resultado a que yo tenga el nabla transversal, o sea, este de acá, menos este, este que es parte del total cuando actúa sobre E a la J omega Z, siempre va a dar este factor. Entonces, ese factor es el que lo tenemos ahí. En otras palabras, vamos a llegar a una forma práctica.
Cuando tengamos un habla total, y que actúa sobre este de acá, que es en la forma como estamos descomponiendo tanto el campo eléctrico como el campo magnético, este nabla total es como si actuara con un nabla transversal más un factor más que es este. Entonces, esta es la forma práctica. Esta es la forma práctica. Ahora decimos la siguiente regla. Para aplicar esta forma práctica, esta de acá, para aplicar esta forma práctica, primero hay que eliminar el factor e a la j beta z en ambos lados de cualquier ecuación. Y después se opera como si fuera álgebra vectorial con esta forma práctica. Algo similar también va a ser para el laplaciano. Algo similar también será para el laplaciano. Cuando veamos laplaciano, cuando veamos laplaciano, cuando veamos laplaciano, ahí está, cuando veamos laplaciano, el operador nabla como un cuadrado siempre va a ser como laplaciano transversal menos beta z. Ya no j a z, no hay vector unitario, sino así tiene esta forma. Y estas dos formas prácticas es lo que vamos a usar para transformar las ecuaciones de Maxwell, para transformar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Para transformar las ecuaciones de Maxwell. Y culminamos diciendo cómo las ecuaciones de Maxwell, ahora en componentes, se transforman de la siguiente manera. Después vamos a demostrar algunas de ellas. Ahora simplemente como un recetario. Así como les dije, ¿se acuerdan la primera clase? Apréndanse de memoria la forma diferencial y la forma integral de memoria. Así también apréndanse de memoria las formas de las ecuaciones de Maxwell en componentes. Entonces, aquí está en su forma diferencial, que ya lo conocemos, que es esto. En la frecuencia es esto, y en componentes resulta esto de acá. Tienen que aprenderse de memoria. Es divergencia transversal del campo eléctrico. Este campo eléctrico, ya saben, por ser E minúscula, es el campo eléctrico transversal, que depende de X y Y solito, nada más, ¿no? Multiplicado por J beta, por el vector unitario K, que es la sub Z, por la componente axial, E sub Z. Recuerden que E sub Z vector depende de X y Y. Entonces, la forma diferencial es así, en la frecuencia es así, en su forma integral tiene la forma que ya conocemos, y en componentes tiene esto. Apréndanselo de memoria. ¿Cómo sale? Luego vamos a ver cómo sale aplicando las dos reglas, ¿no? Las dos reglas de conversión. Esas dos reglas de conversión que son estas de acá. Que ahorita acabamos de hacer, ¿no? Estas dos reglas de conversión. Cuando hagamos esto de aquí, es como si se hiciera esto de acá. Y cuando hagamos esto de aquí, es como si se hiciera esto de acá. Primero hay que eliminar en ambos lados e a la j beta z. Eso, aplicando eso de acá, vamos a hacer a las ecuaciones de Maxwell, que ya las conocemos, y eso al aplicar me da como resultado las siguientes expresiones de las ecuaciones de Maxwell. Estas de acá, conocidas en componentes. Esta, para la divergencia de la inducción magnética igual a cero, me da esto. Para estas dos de acá salen dos. Esta y esta de acá. Y para estas dos salen dos. Esta y esta de acá. Para estas solamente una, esta de aquí. La pregunta es, ¿y cómo de aquí se pasa? Eso lo haremos en la próxima clase. Muy bien, señores.
15 horas y 43 minutos, ya va a ser ya las 4 de la tarde. Creo que damos por culminada, es nuestra última sesión el día de hoy, jueves santo, como dicen para los amantes a la religión, los católicos. Y creo que si no hay alguna pregunta, más tarde, seguramente a las 10, ya mañana ustedes pueden saber la nota de su examen. No se preocupen aquellos que les dije que no les iba a calificar, sí les voy a calificar, incluso no les voy a quitar ningún punto, así de sencillo es, pero que sea la última vez que se sobrepasen, pues. No me vengan con ese cuento de que no tenía internet. Bueno, será pues uno, pero todos, sino que todos se han acostumbrado a pasarse ahí el tiempo, y eso ya no lo voy a permitir. Ya veré cómo hago para que no se pasen ya del tiempo. Ya van a ver. Muy bien, si no hay alguna pregunta, entonces damos por culminada nuestra sesión el día de hoy y será hasta la próxima clase, ¿no? Que ya es la próxima semana. Entonces, viernes, sábado, domingo, conmigo ya no tienen nada. Bueno, pues es también feriado para otros. ¿Alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta, estimados alumnos, entonces damos por culminada nuestra sesión el día de hoy. Dígame Washington Singona Pumacagua. Ha levantado usted la mano. Sí, Ah, disculpe, ingeniero, creo que me confundí al presionar el botón. Ya, no, ya no. Entonces, muy bien, nos vemos la próxima clase. Tengan buen fin de semana. Hasta el lunes, ingeniero.